Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 38. Seguimos viendo el tema de los formularios. Y en este vídeo vamos a ver cómo crear dos subformularios visibles que parten de un formulario. Pero también vamos a explicar algunas cuestiones que están relacionadas con el diseño de una base de datos. Hay quienes estas cuestiones de diseño las explican al inicio de los cursos. Y esto yo lo hacía también, pero por mi experiencia, después de años impartiendo cursos de Access o cursos de Excel y demás, me he dado cuenta que como se empiecen los cursos con muchísimos conceptos teóricos, sobre todo conceptos teóricos de diseño de base de datos, y no se vaya viendo sobre la práctica la utilidad, muchas veces esto se observa por parte del participante como algo muy abstracto y se comprende peor que si se va explicando posteriormente, cuando ya el usuario tiene una serie de conocimientos básicos, y esto permite, desde mi punto de vista, ir comprendiendo mejor estos conceptos. Entonces, en este vídeo vamos a seguir con el tema de los formularios, haciendo dos subformularios visibles, se van a ver los dos, pero también vamos a estudiar aspectos relacionados del diseño de una base de datos. En cuestión, vamos a ver qué sucedería o cómo podemos resolver si nosotros tenemos clientes y de cada cliente tenemos varios contactos. Bueno, pues una vez dicho esto, nos vamos a ir a las bases de datos que os voy a mostrar en este vídeo para ver cómo solucionar este problema. Bien, aquí tenemos la base de datos que ya conocéis, como la tenemos hasta ahora. Nosotros tenemos referencia de cliente, empresa, responsable, ciudad, dirección, teléfono y sección. Como referencia del cliente, lo normal, por ejemplo, sería tener el CIF de la empresa, aunque, bueno, por no crear un número tan extenso, lo que hemos hecho ha sido simplemente poner la letra C de cliente y luego agregar 3 dígitos. Esa es la referencia que nosotros tenemos del cliente. En una base de datos normal, aquí posiblemente podíamos tener como referencia del cliente el CIF de la empresa, aunque tampoco sería la solución correcta. Luego veremos cómo los campos clave, y en esto dedicaré un vídeo para explicar estos conceptos más teóricos y más abstractos, como los campos clave no sería excesivamente conveniente utilizar un CIF, un NIF, etc. Luego tenemos también el campo responsable, que bueno, de inicio para esta base de datos muy básica puede servirnos, pero lo ideal es tener por un lado el nombre y por otro lado un campo para el apellido 1 y otro campo para el apellido 2. Esto sería lo ideal en un diseño correcto de una base de datos, porque si los necesito juntos, esto luego lo podríamos hacer sin ningún problema. Con una consulta hay una función, hay una forma de unir el nombre con los apellidos. Y luego tenemos el teléfono, que bueno, aquí está bien el teléfono, pero nos surge el problema que hemos comentado al inicio del vídeo. Imaginaos que esta empresa, EOS Computer, tiene varios responsables. ¿Por qué? Porque lo normal en una empresa es que nosotros necesitemos hablar, por ejemplo, con el gerente, con algún técnico, necesitemos hablar también con comerciales, en alguna ocasión con el director general o la directora general, etcétera, etcétera. Es decir, de una empresa, de un cliente, nosotros podemos necesitar tener varios contactos. Y esto en la práctica es muy habitual. Esto en la práctica es muy común encontrar que nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente y de ese cliente nosotros necesitamos saber el nombre de un comercial o de dos comerciales, necesitamos saber sus teléfonos, sus correos electrónicos, porque dependiendo de lo que queremos hacer nos vamos a dirigir a una persona u otra.
Entonces vamos a ver cómo solucionar ese problema que aquí no sería posible. Aquí lo único que nos permite es tener un responsable y un teléfono. Bueno, pues vamos a abrir otra base de datos donde vamos a hacer un intento de solucionar esto. Bien, aquí tenemos esta base de datos donde, bueno, pues hemos intentado arreglar el problema. Para ello he creado un campo con el nombre del contacto 1 y el apellido del contacto 1, el nombre del contacto 2 y el apellido del contacto 2, y lo mismo he hecho con el teléfono y con el email. Es decir, he creado dos campos para el nombre, uno para el contacto 1 y otro para el contacto 2, y lo mismo he hecho con apellido, teléfono y correo electrónico. Pero esta creo que es muy evidente, a simple vista se ve que no es la solución. En primer lugar, imaginemos una empresa de la que necesitamos tener 4 contactos. ¿Qué vamos a hacer? Crear 4 campos para el nombre, 4 para los apellidos, 4 para el teléfono, 4 para los correos electrónicos. Esto tendríamos una base de datos con muchísimos campos que van a estar siempre vacíos. Por lo tanto, esto no soluciona el problema. Imaginaos que una empresa necesitamos 5, pues ya tampoco solucionamos el problema. Luego, esta no es la solución. Vamos a ir ahora a una base de datos donde vamos a encontrar ya sí la solución para esto. Bien, aquí estamos en una base de datos. Es una base de datos en la que ya sí vamos a solucionar ese problema. En primer lugar, os voy a mostrar la tabla clientes. Y de la tabla clientes desaparece el contacto, la persona responsable. Aquí solamente tenemos la referencia del cliente, que es un campo clave y es fundamental. El nombre de la empresa, porque el nombre de la empresa pues, va a ser igual. La ciudad, la dirección y la sección a la que esa empresa pertenece. Me podéis preguntar, bueno, pero si una empresa tiene varias sucursales en varias ciudades, pues posiblemente lo que vamos a hacer ahora con los contactos puede hacerse perfectamente con las sucursales. Una empresa tiene una sucursal en Barcelona, otra en Valencia, otra en Madrid, otra en Córdoba. Esto que vamos a hacer ahora se podría también hacer para las sucursales. En este caso, pues estos campos no los necesitamos porque cada sucursal tendría su ciudad, su dirección, etc. Bueno, vamos ahora a ver cómo solucionar el tema de los contactos. Para ello voy a cerrar la tabla de clientes, no es necesario tenerla abierta, y lo que hemos hecho ha sido crear una tabla nueva a la que hemos llamado contactos. Voy a abrir la tabla y la voy a abrir en vista diseño para que veáis lo que hemos hecho. Y en esta tabla he agregado un campo al que he llamado referencia de contactos de tipo autonumérico, que es el que nos va a servir de campo clave. Repito, ya dije anteriormente, cuando vimos clientes, que poner como NIF o CIF un campo clave no es la forma más adecuada. Lo ideal es que los campos claves sean campos autonuméricos. Luego veremos por qué. Luego he creado otro campo que he llamado referencia clientes contactos, y este campo va a ser el campo que nos va a permitir relacionar la tabla contacto con la tabla clientes. Si nosotros abrimos la tabla clientes y nos vamos a vista diseño, bueno, pues aquí tenemos referencia cliente, que es el campo clave, y este campo se va a relacionar con referencia clientes y lo he llamado contactos porque pertenece a la tabla de contacto. Lógicamente el tipo de datos tiene que ser igual, y como en clientes el tipo de datos que tenemos en referencia a clientes es de texto corto, aquí hemos elegido también texto corto. Y luego, pues estos campos ya son campos que pues, nos van a permitir identificar el contacto. En este caso va a ser el cargo, el nombre, un apellido y el segundo apellido. Fijaos que nombre, apellido primero y apellido segundo ya he creado un campo para cada uno de ellos, que es la forma correcta. Y luego necesito el teléfono del contacto y el correo electrónico del contacto. Pues estos serían nombres que he creado en cuanto a los campos que voy a tener en esta tabla. También y esto lo vais a ver ahora, cuando yo tengo aquí cargo contacto, fijaos que el título lo he cambiado, he puesto cargo y lo mismo el nombre.
he puesto nombre, apellido, he puesto apellido primero, apellido segundo, he puesto apellido segundo. ¿Esto por qué? Porque cuando haga una tabla, por ejemplo, el subformulario se va a mostrar en tabla. Yo no quiero que me ponga cargo contacto, nombre contacto, apellido primero contacto. Lo que quiero es que me ponga lo que me permite identificar. No lo pongo aquí porque cuando trabajamos con los campos, esto me identifica mejor el campo, pero dentro de un formulario, teléfono, contacto no lo necesito, puesto que ya sé que ese subformulario pertenece al contacto, por lo tanto solamente pongo teléfono, y lo mismo con el resto de los campos. Y en cuanto al teléfono, pues también he creado una máscara de entrada. Todo esto, como ya expliqué en vídeos anteriores cómo hacerlo, lógicamente no lo vamos a explicar pormenorizadamente en este vídeo. Aquellos que estéis haciendo el curso de seguido, pues ya sabéis en qué vídeo explico las propiedades del campo. De todas formas, voy a dejar aquí los vídeos en los que lo explico. Bueno, pues ya lo tenemos, la tabla la hemos llamado contacto, y un paso que sí hay que hacer, y que en este caso no está hecho porque sí quería explicarlo, es relacionar la tabla contacto con clientes. Para ello nos vamos a venir a herramientas de la base de datos, vamos a entrar en relaciones y ahora tenemos solamente las relaciones establecidas. Por lo tanto, necesitamos insertar la tabla contactos, que la tenemos aquí. Y esta tabla, lógicamente, se va a relacionar con la tabla de clientes. Y los campos por los que se van a relacionar son referencia cliente y referencia clientes contacto. Relacionamos, es simplemente arrastrar. Aquí vamos a exigir integridad referencial y actualizar en cascada los campos relacionados. Hacemos clic en crear y ya tendríamos la relación. La guardamos y ahora ya la podemos cerrar. Bueno, pues ahora lo que nos queda, podríamos hacer consultas, etcétera, pero vamos a ir directamente ya a crear el formulario con los subformularios correspondientes. Y para ello nos vamos a venir a crear diseño del formulario. Bueno, pues esto llevamos muchos vídeos viendo cómo crear un subformulario desde el diseño del formulario. Por lo tanto, no voy a ser muy explícito a la hora de las explicaciones. Nos venimos a diseño de formulario, agregar campos existentes, vamos a agregar de la tabla clientes estos campos, son los que nos van a permitir relacionar el cliente con los contactos y con las incidencias. Y esto, bueno, pues lo voy a poner así un poquito más grande. Bueno, esto lo podemos cerrar y ahora nos vamos a ir a crear el primer subformulario. Para ello hacemos clic aquí, lo vamos a poner por ejemplo aquí. Usar tablas y consultas existentes, esto es igual que siempre, y aquí pues vamos a elegir contactos. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos referencia a contactos y referencias clientes? No los necesitamos. Necesitamos el cargo, el nombre, el apellido primero, segundo, el teléfono y el correo electrónico. Hacemos clic en siguiente. Aquí hacemos clic en siguiente y aquí le vamos a poner un nombre que va a ser subformulario clientes contactos, ¿vale? Esto lo vamos a dejar así y vamos a hacer clic en finalizar. Bueno, pues ya hemos puesto el nombre del subformulario y ahora vamos a trabajar con el diseño. Lo primero que voy a hacer va a ser aquí, esta etiqueta, la vamos a mover, la vamos a poner por aquí. Cuidado que he movido todo, se hace desde aquí, ahora sí. Y le vamos a cambiar el nombre. Aquí en vez de, vamos a poner contactos de clientes, todo en mayúsculas. Esto luego habrá que ubicarlo porque le voy a poner en formato un tamaño de fuente, por ejemplo, de 20, le voy a poner en negrita y ahora, pues lógicamente esto hay que hacerlo más grande. Esto lo voy a bajar un poquito más hacia abajo y así. Bueno, pues lo vamos a dejar más o menos así porque, repito, ahora pues necesitaremos reubicarlo. Para el formato del subformulario nos vamos a venir a diseño de formulario y dentro de diseño de formulario vista de presentación y esto me va a permitir cambiar mejor el formato. Para el cargo no necesito tan grande el campo, el nombre también un poquito más pequeño,
El apellido primero también un poquito más pequeño, el segundo apellido pues también un poco más pequeño, y ahora esto me lo voy a llevar aquí. El teléfono también un poquito más pequeño y el correo electrónico pues yo creo que lo podemos dejar así. Esto lo vamos a subir, por ejemplo vamos a dejar que aparezcan 6 líneas. Yo creo que con 6 líneas va a estar bien. Y ahora esto lo vamos a ajustar aquí. Y aquí es donde van a aparecer el contacto de los clientes. Esto pues lo voy a centrar más o menos por aquí. Quizás esto, bueno, esto ya tendría que hacerlo desde diseño. Me voy a venir a vista diseño. Claro, no he guardado el formulario, necesitamos guardar el formulario, lo voy a guardar, le vamos a llamar, por ejemplo, formulario clientes, hacemos clic en aceptar y ahora esto lo voy a seleccionar, lo voy a bajar un poquito más abajo para que quede más o menos a la altura del subformulario. Bueno, pues ya lo tenemos y ahora vamos a insertar el formulario, el subformulario de las incidencias. Y lo vamos a hacer de otra forma. Hasta ahora el diseño del formulario nos veníamos aquí, pero el formulario de las incidencias vamos a insertarlo simplemente arrastrando y haciendo clic. Hacemos clic en siguientes, finalizar. Y bueno, pues ya tenemos el subformulario de la incidencia. Por ejemplo, referencia del cliente, que lo tenemos aquí. Este es un campo que no lo necesitamos. La referencia del producto, la fecha de entrada, de fecha de salida, vale, todo eso sí podemos necesitarlo. Nos vamos a ir nuevamente a vista presentación para hacer algunos cambios. Por ejemplo, bueno, esto lo vamos a hacer en vista diseño. Vamos a centrarnos aquí, el número de incidencias aquí, la referencia del producto la vamos a hacer más pequeñita. Yo creo que así queda bien. La fecha de entrada también más pequeña. La fecha de salida también más pequeña. El estado también más pequeño. Y esto ahora pues lo vamos a hacer más grande. Por ejemplo aquí. Las observaciones un poquito más grande. Voy a volver a hacerlo más grande. El precio de reparación, pues por ejemplo lo podemos poner a esta distancia. Y esto ya pues lo vamos a ajustar aquí y esto pues quizá lo vamos a subir un poquito más hacia arriba, por ejemplo a esta altura. Lo vamos a colocar, para ello me voy a venir a vista diseño, en vista diseño se mueve, decimos que sí, hacemos clic en aceptar. Bueno, pues aquí lo voy a poner, por ejemplo, esto lo voy a poner aquí, pero nuevamente he cometido el error y este me lo voy a llevar, por ejemplo, aquí. Aquí vamos a borrar, le vamos a poner incidencias y lo que voy a hacer va a ser, fijaos que aquí ya tenemos un formato, pues nos venimos a copiar formato y este formato lo vamos a copiar, copiar formato y este formato lo vamos a copiar aquí, ¿vale? Bueno, pues ahora hacemos esto un poquito más grande, lo vamos a centrar, más o menos que quede así centrado. Esto lo ponemos aquí, bueno, ya tampoco voy a gastar mucho tiempo. Y lo tenemos terminado. Nos vamos a venir a diseño de formulario y a vista del formulario. Bueno, pues aquí vamos a tener el cliente, aquí los contactos y aquí las incidencias. Como no tenemos ningún contacto, pues aquí vamos a agregar, por ejemplo, al cliente 1 le vamos a agregar, por ejemplo, 3 contactos. Esto lo voy a hacer rápido porque es simplemente rellenar. Y ahora una vez que tengamos los 3 contactos, pues volvemos. Pues bien, aquí tenemos ya los contactos. Fijaos, tenemos el cargo, el nombre, el apellido, el segundo apellido, el teléfono y la dirección de correo electrónico. Claro, no me da tiempo, no voy a poder rellenar de todas las empresas que tenemos, pero el concepto es este. Nosotros vamos a una empresa determinada, aquí vamos a tener los datos generales de la empresa, aquí vamos a tener los contactos, repito, podemos tener muchos contactos y aquí tenemos las incidencias de esa empresa. Como creo que podéis entender, esto es algo sumamente útil a la hora de trabajar con bases de datos. Poder segmentar lo máximo posible la información y esto nos va a permitir pues hacer una serie de
cosas con las bases de datos, que si no segmentamos y diseñamos correctamente nuestras bases de datos, pues luego no podemos hacerlas. Repito lo que he dicho al inicio del vídeo. Todo esto personalmente entiendo que se comprende mejor cuando se ve así sobre la práctica. Si yo explico el concepto teórico de crear una tabla de contactos para los clientes y no se ve el efecto práctico, esto puede costar más comprenderlo. Creo que en este vídeo se comprende perfectamente por qué hay que crear una tabla para los contactos cuando lo que vamos a necesitar son varios contactos por cliente. Bueno, pues es todo. Espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.